El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cuarto domingo de Pascua, en los distintos años vamos meditando diferentes partes de este capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el que el Señor se autodefine como el buen pastor, como el pastor de las ovejas. La figura del pastor para el pueblo de Israel es una figura muy especial, porque no solo representa a aquel que cuida de las ovejas, que de por sí es una tarea no indiferente, sino que para el piadoso israelita la figura del pastor está íntimamente asociada a la figura de Dios, del Señor. El Señor Yahvé, aquel que es el gran pastor del rebaño del pueblo elegido. El pueblo elegido es un rebaño que es conducido por el gran pastor, por el pastor del pueblo, por el Señor Dios, aquel que los condujo por el desierto hasta la tierra prometida y aquel que los va guiando a lo largo de sus vidas en el desarrollo de toda su historia. Entonces, la figura del pastor es una figura muy especial para el pueblo de Israel y para el piadoso israelita tiene un significado grande. Entonces, que Jesús se diga a sí mismo el buen pastor, el pastor del nuevo rebaño, evidentemente se está identificando con Dios y está dando a conocer también su naturaleza divina. Y más aún ahora cuando en la conclusión de este discurso, cuando dice el Padre y yo somos una sola cosa. Porque el buen pastor es aquel que cuida del rebaño, aquel que conoce a las ovejas, las conoce por su nombre, las defiende de todos los peligros, las conduce hacia pastos buenos, las lleva a abrevarse en aguas seguras. Es decir, el pastor es muy importante en la vida de ese rebaño que es el pueblo elegido. Ahora, en la vida del nuevo pueblo elegido, del cual el Señor Jesús es el buen pastor también. Entonces, el pastor de Israel, el pastor por excelencia, es Dios. El pastor del pueblo de la nueva alianza, el pastor por excelencia, es Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús y del ministerio sacerdotal de Cristo el Señor, salen los pastores que hoy en día tienen la misión de acompañar y apacentar al rebaño del pueblo elegido, que somos nosotros, los miembros de la Iglesia. Por eso es que el día de hoy también el Papa Pablo VI, allá por los años 70, lo instituye como el Día de Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y aquí viene una pregunta, la pregunta del millón, podríamos decir, ¿no? ¿Qué pasa en el plano vocacional en nuestro mundo? Notamos que hay escasez de vocaciones, notamos que hay seminarios vacíos, notamos que hay congregaciones que están tecleando en ese sentido, congregaciones religiosas, y es lógico preguntarse qué es lo que pasa. ¿El Señor dejó de llamar? No, el Señor sigue llamando. ¿Qué es lo que pasa? El mundo, la sociedad en la que vivimos,
no colabora para que ese llamado de Dios prospere. La humanidad está demasiado distraída en un montón de cosas que no tiene tiempo, no tiene ganas, no tiene fuerza para poner su mirada en Dios. Por eso es que muchas veces ese llamado de Dios cae en vacío, porque no se lo escucha, porque tenemos los oídos tapados, porque estamos con la cabeza en otro lado. Y muchas veces cuando ese llamado se escucha, hay miedo de responder. Hay miedo de responder. O nos enfrentamos con la condena social. Parece que cuando alguien quiere responder al llamado de Dios, quiere ingresar en un seminario, quiere ingresar en una congregación religiosa, es objeto de burla, es objeto de bullying, ya que está de moda esa palabra, por parte de los que lo rodean. ¿Cómo vas a desperdiciar tu vida de esa manera? Y creo que a muchos nos han hecho ese cuestionamiento cuando estábamos tratando de discernir nuestra vocación. ¿Cómo vas a arruinar tu vida, cómo vas a desperdiciar tu vida de esa manera? Podés tener una familia, podés tener una profesión, podés tener esto, podés tener lo otro, y no. Te vas a meter en un convento, te vas a meter en un seminario. Evidentemente que esos consejos y esas valoraciones no vienen de Dios, vienen del otro lado. Pero también aquí hay otro problema. No solo que el ambiente no es propicio. Muchas veces nuestras mismas comunidades no son propicias al desarrollo vocacional. Cuando nosotros tenemos comunidades que están en un clima de oración, cuando en nuestras comunidades hay un clima de oración, un clima de reflexión, cuando hay una vivencia del Evangelio, cuando hay una vivencia de la caridad fraterna, cuando hay una vivencia de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, esas comunidades son más favorables al surgimiento de una vocación a la vida consagrada. Cuando las comunidades están dispersas, cuando las comunidades están distraídas, cuando las comunidades están mirando para otro lado o están empeñadas en trabajos, a veces trabajos sociales muy importantes, pero falta ese ingrediente fundamental de la espiritualidad y de la fundamentación de la vida en la espiritualidad. Entonces esas comunidades se vuelven estériles. No son fecundas. Y esto vale para una comunidad parroquial, vale para una comunidad diocesana, vale para una comunidad religiosa. Muchas veces estamos tan metidos en la actividad, tan metidos en las cosas, que nos olvidamos del Señor de las cosas. Y no es que no trabajemos, se trabaja mucho. Muchas veces se trabaja incansablemente y se trabaja con amor, se trabaja con ganas, pero estamos olvidando la espiritualidad fundacional en el caso de los institutos religiosos, o la espiritualidad cristocéntrica que debe existir en una comunidad parroquial. Y entonces la comunidad no apoya, la comunidad no sostiene, la comunidad no favorece. No porque no quiera, simplemente porque no puede. Por eso es tan importante volver a la fuente, volver a la espiritualidad, volver al encuentro con Dios, volver a la oración, volver a la adoración eucarística. Eso es lo que nuestras comunidades necesitan hoy en día para poder ser fecundas, para poder vivir a pleno su espiritualidad, para poder crear un clima que favorezca la fecundidad de la Iglesia, que favorezca el desarrollo de las vocaciones a la vida consagrada, en todo sentido, en todos órdenes, ya sea consagraciones laicales, consagraciones religiosas, vida sacerdotal, porque nuestro mundo necesita retomar
el camino que lo lleva a Dios. Nuestro mundo necesita prestar atención a las cosas de Dios, pero también prestar atención al verdadero Dios de las cosas. En esta jornada de oración por las vocaciones y por el resto del tiempo, ¿no?, que nos queda, recemos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pidámosle al Señor de la mies que envíe operarios a su mies, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Porque necesitamos llevar el mensaje del Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Necesitamos vivir la espiritualidad que nos dejaron nuestros fundadores. Necesitamos encontrarnos con ese fervor primigenio que es el que nos llevó a cada uno de nosotros a consagrarnos a Cristo, a entregar nuestra vida por Dios, a entregar nuestra vida a Dios, a entregar nuestra vida a la Iglesia. Y así podremos ser un imán que atraiga a otras almas, o que por lo menos les provoque el cuestionamiento a otras almas, para motivarse a responder, para verse motivadas a responder el llamado que el Señor les dirige. Alabado sea Jesucristo.